Amada iglesia y preciosos hermanos, un abrazo en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora preciosa, donde el Señor nos da el tiempo para acercarnos una vez más a su hermosa palabra, para disfrutar la última parte del tema, que por supuesto, aunque es muy extenso, he tratado de resumir en 3 partes. Lo he llamado el diezmo y el nuevo pacto. Y por supuesto, esta es la tercera parte. Así que les invito para que hagamos una oración. Padre precioso, gracias. Gracias por la vida, gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por la familia, gracias por la iglesia universal, gracias por habernos dado el Espíritu Santo, quien es nuestro guía y nuestro maestro. Y gracias, mi amado Señor Jesucristo, por habernos redimido con tu sangre y habernos dado la oportunidad de ser hoy tu nueva creación, las nuevas criaturas, la desposada del Cordero de Dios, la iglesia. Oro para que nos guíes, para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu verdad. Amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema es el diezmo y el nuevo pacto. Y esta es la última parte. Bajo la ley y nacido en ley, el Señor Jesús le enseñó a los judíos acerca de la necesidad de diezmar. Porque sencillamente Él vino a cumplir toda la ley antigua. En Mateo capítulo 5, el versículo 17, dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una vez cumplida la misión maravillosa de nuestro Rey y Señor, la ley entonces fue quitada de en medio, efectuando Dios mismo el cambio correspondiente, no solo de ley, sino también del sacerdocio. Hebreos capítulo 7, el versículo 12, así nos lo explica. Dice la palabra de Dios, 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esta obra de Cristo en la cruz, por supuesto, permitió que entrara en vigor el Nuevo Testamento, que como la misma palabra también en el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 13, nos dice que fue establecido sobre mejores promesas. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos
me serán a mí por pueblo. Verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el verso 13 dice, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Seguramente tú te has hecho una pregunta referente a Hebreos capítulo 7, del verso 1 al 14, del cual, si el Señor lo permite, haré un estudio a futuro para que podamos comprenderlo en toda su extensión. Pero lo que sí quiero que entiendan, amados, es que Pablo no mencionó el diezmo en este capítulo 7 para probar su enseñanza, sino para probar el sacerdocio de Melquisedec. Yo te invito a que leas Hebreos 7 en tu devocional, para probar que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico, a Moisés, a los ángeles y a todo el viejo pacto de la ley. ¿Por qué Pablo entonces en Hebreos 7:8 usó el verbo en tiempo presente? Dice el verso 8, léelo conmigo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando se escribió el libro de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, el templo de Herodes todavía estaba en pie y era un lugar de culto para los judíos. Todavía existía en Jerusalén y allí los levitas seguían recibiendo los diezmos del pueblo judío, pero no podemos olvidar que la gran mayoría de los judíos, incluso los levitas, no habían aceptado a Cristo como el Mesías. Por supuesto que tampoco creían en el final del Antiguo Testamento. Para ellos era algo absolutamente imposible. El templo, sin embargo, y la ciudad fueron destruidos, como tú y yo ya lo sabemos, en el año 70 por las tropas del emperador Tito, hijo del emperador Vespasiano, quien asoló y destruyó a Jerusalén y, por supuesto, al templo. En este capítulo 7 de Hebreos, si Abraham dio diezmos a Melquisedec, y Abraham es el padre de la fe, y somos tú y yo bendecidos, como dice la Escritura, en el creyente Abraham, entonces no deberíamos dar el diezmo para seguir el ejemplo de nuestro Padre espiritual. Abraham, indudablemente, amados, es el padre de la fe, según Gálatas, capítulo 3, el versículo 7, donde la palabra de Dios dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La fe, amados, es para los que obedecemos hoy en el nuevo pacto todos sus preceptos de gracia. Pero no por ese enlace espiritual que hay entre el patriarca Abraham y nosotros, nos vemos obligados a edificar tampoco ni altares, ni piedras, ni a sacrificar animales como él entonces lo hizo. Tampoco estamos obligados a diezmar, porque sabemos que el diezmo que él dio a Melquisedec fue el resultado de una victoria y de una batalla y de los despojos que él logró conquistar por medio de ella. Lo cierto sí es que la fe de Abraham es la virtud que tú y yo hoy imitamos.
y no la clase de obras que Abraham realizó en su tiempo. Pues sabemos que Abraham ni siquiera estuvo bajo la ley de Moisés. Contestemos una pregunta más. ¿Diezmaban los miembros de la iglesia primitiva? Seguramente ninguno. Ninguno de los creyentes de la iglesia en su comienzo recibieron jamás el mandamiento de diezmar. La iglesia primitiva no tenía alfolíes, no tenía templos, ni tenía almacenes. La iglesia primitiva fue libre del antiguo pacto de la ley. Y es por eso que no tenía que sostener el sacerdocio levítico con diezmos, entendiendo que el sacerdocio levítico laboraba en el templo de Jerusalén. Realmente fue y es una lástima que Pedro y Jacobo mezclaran la ley con la gracia en la iglesia del comienzo. Por eso entonces fue que Dios tuvo que llamar al apóstol Pablo y librarlo del judaísmo, para que fuera él quien predicara la gracia a los gentiles sin ninguna clase de rudimento del antiguo pacto. En Gálatas 1:1 la palabra del Señor dice, y es importante que lo entendamos: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y en el verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hay otra pregunta entonces que necesitamos contestar. ¿No había entonces sacerdotes en la iglesia apostólica de la tribu de Leví? La respuesta es contundente también. La iglesia primitiva no tuvo ningún sacerdote de la línea de Leví en su comienzo y tampoco lo tiene ahora. El sacerdocio, como tú y yo ya lo entendimos, fue cambiado, pues el libro de los Hebreos, el capítulo 7, el versículo 12 y 13 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Cuando Cristo, amados, murió, entró en vigor el nuevo pacto en su sangre. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Cristo entonces hoy es nuestro sumo sacerdote, y tú y yo, como veremos, somos sacerdotes del Dios Altísimo en este nuevo pacto de Dios. Hebreos 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16:
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí queda claro que en este nuevo templo que es la Iglesia Universal de Cristo, templo el cual somos nosotros, Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero tú y yo, cada miembro fiel de la Iglesia, también es constituido por Dios sacerdote, con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Léelo conmigo atentamente. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el gran privilegio de la Iglesia, el gran privilegio tuyo y mío en Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes del Dios viviente. Sacerdotes que sacrifican, que interceden y que celebran culto, pues en la Iglesia al comienzo jamás se oyó hablar de sacerdotes de Leví en la Iglesia establecida por Cristo. Tampoco los hay en el día de hoy en la verdadera Iglesia del Señor, y eso es muy importante que lo entendamos. Si tú y yo estamos viviendo el cristianismo auténtico, entonces tú y yo somos sacerdotes, piedras vivas del edificio de Dios. Somos la morada de Dios en el Espíritu, somos el templo santo que se llama la Iglesia y que llena toda la tierra. Pero ¿qué clase de ministros entonces había en la Iglesia del comienzo? Hay varios. Dice la palabra de Dios que estaban constituidos primero los sobreedificadores. Efesios capítulo 4, el versículo 11 nos dice: y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero también la Escritura dice que constituyó ancianos, obispos y diáconos. En Filipenses capítulo 1, el versículo 1, dice la Escritura: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, también dice la Escritura: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y ninguno de ellos, amados, jamás dio mandamientos acerca del diezmo. Y aquí quiero contestar otra pregunta que se me hizo. ¿Es sano y bíblico sostener económicamente a los ministros competentes del nuevo pacto para que se dediquen de tiempo completo a su ministerio? La respuesta es clara. Así lo ordenó el Señor. En Primera de Corintios 9:14 la Escritura dice: ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Textualmente dice el verso 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
Sin embargo, en muchas ocasiones el apóstol Pablo trabajó con sus propias manos. Dice él que para no poner ningún obstáculo al evangelio, según queda registrado en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8 al 10, que dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Verso 9. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No obstante, también a veces el apóstol Pablo recibía salario. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8 y 9 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Qué ejemplo maravilloso el que nos da a todos los ministros competentes del nuevo pacto el apóstol Pablo. A pesar de esto, Pablo siempre defendía el derecho de los obreros en el reino de Dios, de poder recibir sostenimiento. Todo esto lo vas a leer tú porque no me alcanzaría el tiempo para cada versículo. Pero 1 Corintios 9, del 1 al 15, lo dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Filipenses 2, 25 al 30. Filipenses 4, del 10 al 20. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Quiero que nos detengamos en dos versículos de 1 de Corintios 9. Dice la palabra del Señor: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y el verso 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. En este pasaje, Pablo cita la ley de Moisés, donde está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Implica esto su interconexión con el pago del diezmo para sostener a los ministros competentes del nuevo pacto? En ninguna manera. Pablo solo citó Deuteronomio 25:4 para apoyar un principio, y es el de no obstaculizar económicamente el sustento del ministro buey que trilla con la enseñanza de la palabra de la gracia, sino que es digno de su salario. En el libro de los Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo vuelve y habla sobre el tema y dice en el verso 33 al 35. Míralo bien: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos
me han servido. Verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. También 1 Corintios 9:13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan. ¿No se refieren estas palabras a los diezmos? Claro que sí, aquí sí. ¿Por qué? Porque los sacerdotes levíticos se comían los diezmos traídos al templo en Jerusalén. Y no podemos olvidar que cuando Pablo escribe la epístola a los Corintios, estaba todavía en pie el templo judío en Jerusalén. Y allí los levitas seguían oficiando en él. Recordemos que aquellos levitas no aceptaron a Cristo como el Mesías. Y ellos siguieron viviendo en parte de los diezmos, como también de los sacrificios de animales, de las ofrendas mecidas que se hacían en el templo todavía, porque aún no había sido destruido, como ocurrió literalmente en el año 70, como ya lo sabemos, por medio del hijo de Vespasiano, Tito. Pablo tocó lo del comer del templo, con el propósito de probar que los ministros competentes del nuevo pacto también tienen derecho a recibir sostenimiento. En Gálatas 6:6 dice, léelo conmigo en la parte inferior: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que, amados, si los diezmos fueron abolidos cuando Cristo fue clavado en la cruz, cuando el antiguo pacto fue clavado en la cruz, ¿cómo se pueden entonces sostener bíblicamente los ministros de este nuevo pacto? La respuesta es sencilla: mediante las ofrendas voluntarias de la semana. El orden en gracia es: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo según haya prosperado. 1 Corintios 16, versículo 2. Cada primer día, cada uno, por no decir, claro, todos y cada uno, y no unos pocos de vosotros, pongan aparte algo. El diezmo no, sino algo que quieran sembrar en el ministerio que los edifica como una ofrenda de amor. Los fondos recaudados de esa manera pueden ser utilizados también para socorrer a los necesitados. Dice Romanos capítulo 15, versos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me ha sido dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es bíblico que los santos del nuevo pacto entonces también le brinden hospedaje a los ministros de la palabra de la gracia, y que cooperen con ellos y que los encaminen para que continúen enseñando la verdad. Tercera de Juan, versículos 5 y 6 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
Entonces, amados, ¿en qué consistían las ofrendas dadas cada primer día de la semana por los miembros de la iglesia primitiva? Los factores y circunstancias indican que consistían principalmente en dinero. La iglesia no contaba con un alfolí, con un granero o un almacén central como el templo de Herodes entonces. Las ofrendas que llevaban, por supuesto, entonces eran de dinero, como está estipulado en 2 de Corintios, que tú debes leer profundamente, capítulo 8 y capítulo 9. Las dádivas enviadas por los filipenses a Pablo por un solo hombre, Epafrodito, eran sin duda de dinero. Leamos por favor Filipenses 2:25. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Todos sabemos que los diezmos dados por Israel eran granos de aceite, del ganado, etcétera, etcétera. Ya vimos el tema completo. Pero si el obrero es digno de su salario, concluyamos respondiendo qué significa salario en el contexto de 2 de Corintios 11:8. Volvamos a leer lo que el apóstol dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Salario entonces pues solo puede tener un significado: ingreso justo, decente, solícito y suficiente para que el sustento personal y familiar del ministro de la palabra de la gracia sea suplido. Esto genera otra pregunta: ¿puede la iglesia proveer sostenimiento para la esposa y los hijos del predicador o del obispo casado? La respuesta es: puede y debe. 1 Corintios 9, versículos 6 y 7 dice, mira lo que dice Pablo: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Todos estos textos y todo lo que hemos tenido oportunidad de hablar, amados, y que es sumamente extenso y gastaríamos horas en cada uno de ellos, nos permite entonces entender y concluir que el ministro del nuevo pacto no puede negar la fe delante de un mundo inconverso, manteniendo a su familia en crisis, en hambre, a sus hijos sin la adecuada educación, viviendo en penosas dificultades económicas. Eso no sería bien visto para aquellos que odian el Evangelio, que odian la palabra de Dios, que todo lo critican y lo juzgan. Sin embargo, amados, como es mi caso personal, hay hermanos que sustentan mi ministerio, pero como no es suficiente, yo trabajo, desempeño una labor artesanal, fabrico con mis manos diferentes elementos que ofrezco a la venta, y ese es mi negocio particular. Pero por supuesto que doy gracias a todos esos hermanos amados que eventualmente Dios coloca en sus corazones el bendecir mi ministerio. Doy gracias a cada uno de ellos personalmente y doy gracias al Señor, porque ni mis hijos, ni mi esposa, ni yo hasta el día de hoy hemos pasado por ninguna dificultad
económica. No es un ministerio rico, pero sí tenemos lo suficiente para nuestro diario vivir. Amados, que el Señor nos ayude a entender todas estas verdades maravillosas. Y no permitas que ningún ministro de la ley te maldiga por no diezmar, porque no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo. Sino cada uno de ustedes generosamente, como Dios coloque en su corazón, y según hayan prosperado, así lleven la bendición a su ministerio. Y entiendan que el ministerio necesita cubrir muchos gastos. Muchos pastores pagan arrendamientos costosos, las silleterías, los arreglos y adecuaciones de los locales necesitan obviamente de la contribución de los hermanos y por supuesto el sostenimiento personal de la familia pastoral y de los hermanos que ministran en cada congregación local. Pero eso es algo que tú y yo hacemos voluntariamente y lo hacemos con gozo porque hemos entendido que Dios bendice, que Dios ama al dador alegre. Y mi deseo, amados, es que tú seas prosperado en todas las cosas y que si el Señor te ha provisto, siembres abundantemente en el reino de Dios para que este evangelio precioso se siga extendiendo y para que lleguemos a todas las naciones de la tierra con el evangelio puro de la gracia, sin mezclas, sin legalismos, sin maldiciones generacionales, sin liberaciones de demonios, pues la obra de Cristo en la cruz es perfecta y completa para ti y para mí. Y hoy tú y yo, como sacerdotes del Dios Altísimo, ministramos a nuestro Dios en bendición para gloria de su nombre. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Sé que hay cantidad infinita de cosas que debería compartir, pero el tiempo no lo permite. Gracias por mis hermanos que han estado viendo los 3 temas del diezmo. Gracias, Señor, porque sabemos que somos ministros competentes del nuevo pacto y nuestro único anhelo y deseo es bendecir con tu palabra al cuerpo de Cristo. Alimentar el rebaño precioso que tú, mi Señor, has puesto a nuestra disposición. Haciéndolo con alegría, con gozo. No por fuerza, no porque toca, sino por amor puro a ti y a las personas que tú has colocado bajo nuestro cuidado. Todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Hermosos, muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal. Dale like a los videos. Y apóyanos porque de esta manera YouTube nos comparte con muchas más personas a través de la red. Y que el Señor continúe bendiciendo tu vida y dándote la posibilidad de ser un sembrador del reino para gloria del nombre del Señor y para bendición de tu vida. Hasta la próxima y felicidades.